Principalmente lo que se vio en la primera sesión de las que os mandamos para esta semana es cómo ver el paralelismo y la perpendicularidad entre dos rectas. El paralelismo y la perpendicularidad van a depender exclusivamente del vector de dirección de esas rectas, ¿vale? Ya sabéis que el vector de dirección lo sacamos a partir de la pendiente de la recta, a partir de m, en el cual m es la segunda coordenada del vector partido por la primera coordenada del vector, ¿vale? A partir de esa pendiente, como digo, vamos a hacer la perpendicularidad y el paralelismo entre las rectas. A continuación os habla de una forma nueva, de una nueva ecuación de la recta, que es la forma punto pendiente, que yo creo que es bastante interesante para vosotros porque es muy rápida de aplicar. A ver, si recordáis, supongo que lo habéis visto, ya sé que no todos, porque por las visualizaciones que tiene no lo habéis visto todos. Si os recordáis, yo os mandé un archivo haciéndoos el desarrollo de dónde salían las ecuaciones de la recta. Vale, pues esas ecuaciones de la recta vimos la ecuación vectorial, a partir de la ecuación vectorial vimos las ecuaciones paramétricas de la recta, a partir de ellas vimos la ecuación continua de la recta, y por último llegamos a la ecuación explícita de la recta, que esta ecuación ya la conocíais, ¿vale? Es la ecuación y igual a m por x más n, es la que hemos utilizado para representar rectas, y yo os hacía la analogía, os decía de dónde salía esta ecuación a partir de las coordenadas de un punto y de las coordenadas de un vector. Las coordenadas del punto son p1 y p2 y las coordenadas del vector son d1 y d2. Entonces, yo os decía, la ecuación explícita de la recta es esta que tenemos aquí, con todas esas coordenadas. Esto no os lo aprendáis de memoria, os decía. Esto lo tenéis que sacar a partir de la ecuación de la recta en forma continua, que es mucho más fácil, ¿vale? Entonces, a partir de esta ecuación, de esta que os estoy señalando, ¿cómo sacamos la ecuación punto pendiente? Pues la ecuación punto pendiente se saca de la siguiente manera. A ver si esto reacciona. Vamos, hombre. Un momento, por favor. Vale. La ecuación punto pendiente se saca de la siguiente manera. Esta es la ecuación que acabamos de ver de la ecuación explícita de la recta, pero puesta de esa manera tan complicada que yo os decía que no os tenéis que aprender de memoria, en la cual lo que hemos hecho ha sido poner las coordenadas del vector d1 y d2 y las coordenadas del punto. Vale, nosotros ya hemos dicho que la pendiente de la recta nos la dan las coordenadas del vector. Y os recuerdo que la pendiente de la recta, m, era la coordenada segunda del vector partido por la coordenada primera, es decir, d2 partido por d1. Si esto lo tenemos claro y yo esto lo sustituyo en la fórmula anterior se me queda algo más sencillo, que es la siguiente. Todo eso es m, y aquí también tengo m. Fijaos, yo tengo aquí d2 partido de d1, pues eso es m. m por p1. ¿Vale? Esto que tenía aquí dentro del paréntesis, d2 por p1 partido de d1, he hecho d2 partido por d1 es m, ¿vale? Y p1 es la primera coordenada del vector, perdón, del punto, la primera coordenada del punto, perdón, ¿vale? Entonces, si esta fórmula que se me ha quedado reducida a esta, yo ahora en esta fórmula de aquí abajo quito el paréntesis, me queda, como delante del paréntesis simplemente tengo un signo más, pues para quitar el paréntesis lo único que tengo que hacer es copiarlo de dentro del paréntesis sin paréntesis. Y como tengo m multiplicando a la x y a p1, yo puedo sacar esta m como factor común y entonces poner, si esto yo lo pongo así, para que lo veáis más claro, pongo esa m por x después de p2, ahora, como os decía, voy a sacar factor común m, y entonces hago m por paréntesis. ¿Qué tengo que poner dentro de este paréntesis? X menos p sub 1. Y esta es la ecuación punto pendiente, ¿vale? La ecuación punto pendiente es una ecuación en la cual tengo que y es igual a la segunda coordenada del punto más la pendiente, es decir, d2 partido por d1,
por x menos el punto. ¿Esto qué ventaja tiene? Pues esto tiene la ventaja de que yo puedo hacer una recta con cualquier punto directamente, puedo hacer la ecuación punto pendiente de manera muy fácil. Y además, una vez que tengáis la ecuación punto pendiente de esta manera tan sencilla, pues podemos pasar a la ecuación explícita de manera muy fácil. Y fijaos, si en este punto que las coordenadas son p sub 1 y p sub 2, la primera coordenada es 0, o sea, si p sub 1 es 0, tengo exactamente la ecuación explícita. Es decir, vamos a hacer un ejemplo. A ver un momento. Bueno, venga, lo escribo y ya está. Por ejemplo, vamos a ver cómo se puede sacar con esta fórmula la ecuación punto pendiente, cómo se puede sacar muy fácil la ecuación de una recta. Por ejemplo, vamos a hacer una ecuación de una recta que pase por el punto P, por ejemplo, menos 3, 2, y a ver un momento, y que tenga de vector de dirección el vector, por ejemplo, de no sé, 2 menos 5, por ejemplo, ¿vale? Si hacemos esto con las fórmulas anteriores, tardaríamos bastante en llegar a la ecuación explícita, porque yo tendría que hacer primero la ecuación en forma continua y luego tendría que hacer la ecuación explícita. Vamos a ver si os acordáis de eso. Venga, ¿quién me dice cómo sería en este caso la ecuación en forma continua? A partir de estos datos, P es menos 3, 2 y D es 2, 5. Venga, ¿cómo sería la ecuación en forma continua? X, ¿qué? ¿Qué tendría que poner en ese numerador? ¿Os acordáis de esto o no? La debéis tener por ahí a mano, ¿no? Estoy solo, parece. Sí. Venga, X menos P sub 1. ¿Qué tengo que poner en el numerador? X más 3. X más 3. X menos P sub 1, como en este caso P sub 1 es menos 3 menos 3 más 3. Denominador 2. partido por 2 es igual a, y en el segundo término de esta ecuación en forma continua pondría I Menos 5. Menos 2. menos 2, muy bien, partido de Menos 5. menos 5. Es decir, X menos la primera coordenada de P partido de la primera coordenada del vector. Por cierto, aquí se me ha olvidado poner una coma. Igual a I menos la segunda coordenada del punto partido por la segunda coordenada del vector, ¿vale? Entonces, si yo quisiera llegar a la ecuación explícita a partir de esta ecuación, tendría que despejar la I pasando este menos 5 multiplicando y luego pasando este menos 2 como sumando. Yo creo que es mucho más fácil si lo hacemos a partir de la ecuación punto pendiente, porque fijaos, la ecuación punto pendiente es I igual segunda coordenada del punto. ¿Qué tengo que poner? En este caso, P sub 2 es la segunda coordenada del punto. El punto es menos 3, 2, entonces ¿qué? ¿Me seguís lo que estoy haciendo o no? A ver, esta es la ecuación en forma continua. Y ahora vamos a ver cómo es más fácil hallar la ecuación en forma explícita a partir de la ecuación punto pendiente. ¿Vale? Entonces, para hacer la ecuación punto pendiente, yo lo que tengo que hacer es sustituir estos datos. Un momento. Sustituir estos datos esos en la fórmula de la ecuación que la tengo aquí arriba, ¿vale? Con lo cual, I es igual a ¿qué? Segunda coordenada del punto. ¿Qué tengo que poner? 2 más pendiente. La pendiente hemos dicho que es
la segunda coordenada del vector partido por la primera coordenada del vector, es decir, menos 5 partido por 2 por x menos ¿qué? Menos 3. ¿Seguro? ¿Cuánto es x menos p sub 1? En este caso, ¿cuánto es p sub 1? Menos 3. ¿no? Entonces, x más x 3. más 3, ¿vale? Menos 3, x más 3, ¿vale? Entonces, esa sería la ecuación punto pendiente. Con lo cual, para hallar la ecuación explícita, en esta ecuación punto pendiente, yo lo único que tengo que hacer es quitar este paréntesis. Es decir, y igual a 2 menos 5, lo pongo así, mejor. Menos 5 medios de x, quito este paréntesis, menos 5 medios por 3, ¿vale? O sea, 15 medios. Con lo cual, la ecuación explícita de esta recta sería, por un lado dejo la x, porque no tengo nada con lo que operar con ella, y por otro lado tengo que hacer 2 menos 15 medios, 2 menos 15 medios son menos 11 medios. Esta sería la ecuación punto pendiente, y a partir de ella llegar a la ecuación explícita de la recta, pues es muy sencillo, ¿vale? Que sería esta de aquí. Más fácil, creo yo, que despejar desde aquí, ¿vale? Pues esa es la ecuación punto pendiente que os especificaban en la primera de las sesiones que tenéis para esta semana. Vale. Bueno, aquí os piden que halléis diferentes ecuaciones de la recta. No sé si habéis tenido duda en algún ejercicio. Bueno, intuyo que eso es un no, o que no lo habéis mirado. Y luego os dicen cómo hacer un vector perpendicular a otro. Vamos a ver, para hacer un vector perpendicular a otro es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer para hacer un vector perpendicular a otro es cambiar de orden las coordenadas del vector y a una de ellas cambiarle el signo, ¿vale? Por ejemplo, aquí os dicen que el vector 5, 2 y el vector menos 2, 5 son perpendiculares, pero también lo serían el vector 5, 2 y el vector 2, menos 5. Le tengo que cambiar el signo a una de ellas, a la que yo quiera, pero solamente a una, ¿vale? Y esa es la forma de hacer un vector perpendicular a otro. Con lo cual, con vectores perpendiculares entre sí, es muy fácil hacer rectas perpendiculares entre sí, porque si los vectores de dirección de esas rectas son perpendiculares, pues las rectas también lo van a ser, ¿vale? No sé, estos ejercicios os han resultado fáciles de hacer. Por ejemplo, hallar la ecuación de la recta R que pasa por A y es perpendicular al vector 3 menos 5. ¿Qué tengo que hacer? Coger un vector que sea perpendicular a este, y para ello intercambio las posiciones de las coordenadas, menos 5, 3 en este caso, y a una de ellas le cambio el signo. Bueno, pues es más fácil cambiarle el signo a la coordenada negativa para que las dos sean positivas y coger el vector 5, 3 que coger el vector menos 5, menos 3, porque si yo intercambio las coordenadas serían menos 5, 3, también le puedo cambiar el signo a la segunda coordenada y que sea menos 5, menos 3. Pero bueno, es más fácil coger las dos coordenadas en positivo. Y nada, pues a partir de ahí se hace la ecuación de la recta y ya está, y nada más, ¿vale? Bueno, en las rectas paralelas a los ejes X e Y, lo único que tenemos que tener en cuenta es los vectores que tenemos que coger. Las rectas paralelas al eje X ya nos han salido, son rectas del tipo Y igual a un número, ¿vale? Y eso significa, si lo hacemos sobre unos ejes de coordenadas se ve muy fácil. Vamos a ver, si yo sobre estos ejes de coordenadas os dibujo un vector paralelo a... o mejor dicho, un vector directamente sobre el eje X, ¿cómo son las coordenadas de este vector? Las coordenadas de este vector son siempre las coordenadas del extremo menos las coordenadas del origen. En este caso, como además el vector lo estoy poniendo desde el punto 0, 0, las coordenadas del vector coinciden con las coordenadas de este punto. ¿Y cuáles son las coordenadas de este punto? Pues este punto es el punto 4, 0. Entonces, cualquier vector que su segunda coordenada sea 0 va a ser paralelo al eje de las X, igual que cualquier vector que su primera coordenada sea 0 va a ser paralelo
al eje de las I's, ¿vale? En este caso, pues las coordenadas de este vector serían 0, 3, ¿vale? Si la primera coordenada es 0, ese vector va a ser paralelo a los ejes de coordenadas. Yo creo que esto sí que es bastante sencillo. ¿Vale? Y por último, bueno, en las sesiones que tenéis hoy y mañana, a partir de todo lo anterior, pues os dicen las posiciones que pueden tener dos rectas entre sí. Dos rectas pueden ser paralelas, dos rectas se pueden cortar o dos rectas pueden ser coincidentes. Nada, esto es muy sencillo. Fijaos que el que dos rectas sean perpendiculares no es más que un caso concreto, un caso un poco más excepcional, por así decirlo, dentro de que las rectas se cortan. Si dos rectas son perpendiculares, se tienen que cortar en un punto, ¿vale? Ya hemos dicho que dos rectas son paralelas y tienen el mismo vector de dirección, ¿vale? En el resto de los casos serán rectas que se cortan, y si tienen el mismo vector de dirección y además pasan por los mismos puntos, pues son dos rectas coincidentes. Este caso, digamos que es un caso un poco teórico, pero en realidad, pues hombre, no tiene mucho sentido, porque dos rectas coincidentes es que son la misma recta, o sea, no son dos rectas, en realidad es la misma recta. Pero bueno, como caso, digamos, teórico, también os aparece en el libro, y por eso lo hemos puesto así, ¿vale? Y por último está esta última sesión, que sería la del viernes, en la cual os habla de la distancia entre dos puntos. Venga, esto sí que lo vamos a ver un poco más detenidamente, y además os voy a explicar una cosa que no viene en vuestro libro, pero bueno, que yo creo que es bastante sencilla. Bueno, yo creo que sí que viene, pero han decidido que no la saltáramos este año. Pero bueno, yo creo que es una cosa bastante sencilla, y bueno, como no está en las sesiones, pues por lo menos así que aprovechéis un poco la clase y veáis algo nuevo. Vamos a ver. Voy a dibujar aquí un vector cualquiera. Por ejemplo, un vector como este. A ver. Venga, así, por ejemplo. ¿Vale? Dibujamos un vector como ese. Lo primero, venga, coordenadas del vector. Para hacer las coordenadas del vector, yo supongo que esto ya todo el mundo lo tiene claro. Para hacer las coordenadas de este vector, tengo que hacer las coordenadas del extremo menos las coordenadas del origen. Cuidado, y siempre en ese orden, las del extremo menos las del origen, porque si no lo estaréis haciendo mal. Las coordenadas de este extremo son menos 4, 1. Las coordenadas del origen son 3, 2. Y por lo tanto las coordenadas del vector son, venga, decirme. Menos 7, menos 1. Menos 7, menos 1. Si queréis hacer las coordenadas del vector directamente, sin hacer los dos puntos, si yo me pongo en este punto y cuento el movimiento que tengo que hacer hasta llegar al extremo, tengo las coordenadas del vector. Primero en horizontal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Menos 7. ¿Por qué? Porque voy hacia la izquierda. Segundo en vertical, 1 hacia abajo, pues menos 1. Ya está. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la longitud de este vector? La longitud de este vector es el módulo del vector. El módulo del vector, creo que ya lo vimos, se determina siempre así, escribiendo el vector entre dos barras verticales. El módulo del vector es la hipotenusa del triángulo rectángulo que forman siempre las dos coordenadas del vector. Como estas dos coordenadas son paralelas y perpendiculares, aunque yo las líneas que os he dibujado ahora, porque el ratón no me lo permite hacer mejor, no lo parezcan, pero bueno, estas dos líneas son perpendiculares, con lo cual este módulo, la longitud de este vector, siempre es una hipotenusa, ¿vale? Y entonces, para hallar el módulo del vector, la longitud del vector, lo que tengo que hacer es la raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado. Como la primera coordenada la estoy elevando al cuadrado, me da igual que sea positiva que negativa, porque la tengo que poner entre paréntesis, más la segunda coordenada al cuadrado, que igual, me da igual que sea positiva o negativa, porque como lo tengo que poner entre paréntesis y elevar al cuadrado, pues me va a quedar siempre positiva. Con lo cual, esto es la raíz de 50, que en este caso pues la haríamos con la calculadora y nos da el resultado, ¿vale? Raíz de 50, un momento. Raíz de 50, en este caso, pues 7 y pico.
7,071. ¿Vale? Ya está, muy sencillo. Si lo pensáis un poco, como el vector, la longitud del vector siempre va a ser una hipotenusa, siempre tiene que ser mayor que las coordenadas del vector. Es decir, no me puede salir que el módulo de un vector es más pequeño que, por ejemplo, esta coordenada, porque es ir desde este punto a este de inclinado. No puede ser más pequeño que, por ejemplo, la coordenada 7. Siempre tiene que ser mayor que cualquiera de sus dos coordenadas. ¿Vale? Entonces, la longitud de un vector a partir de sus coordenadas es muy sencillo de hallar. Lo que a lo mejor no es tan sencillo es saber cuál es el ángulo que forma un vector, ¿vale? Y eso es lo que quería que viéramos ahora. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a dibujar un vector así. Venga, un vector como ese, ¿vale? Y ahora yo os pregunto, decirme el ángulo que forma ese vector con la horizontal. Decirme cuánto es ese ángulo de ahí. Venga, ¿cómo sacaríamos cuánto es ese ángulo? Vamos a empezar por decir cuáles son las coordenadas del vector. Venga, coordenadas de ese vector. Directamente, contando, que es muy fácil. ¿Cuáles son las coordenadas de ese vector? ¿Me queda solo o qué? Venga, 4 y 2. ¿Eh? 4 y 2. ¿Pero en qué orden? 2 y 4. 2, 4, ¿vale? 2, 4. Cuando digáis dos coordenadas, no digáis y entre medias, ¿vale? Decís 2, 4 y ya está. Las coordenadas son 2, 4, es decir, desde el origen yo cuento 1 y 2 en horizontal hacia la derecha positivo, 1, 2, 3 y 4 en vertical hacia arriba también positivo, ¿vale? Esas son las coordenadas del vector. Es decir, que las coordenadas de este vector sean 2, 4 significa que esto mide 2 y que esto mide 4. Si yo os estoy preguntando que cuánto mide este ángulo, ¿no os acordáis de algo que hemos visto que tiene que ver con eso? ¿Qué razón trigonométrica de este ángulo relaciona estos dos lados? El coseno o el seno o algo así. Sí, claro, el coseno o el seno o algo así, sí. Hay tres, coseno, seno y tangente. ¿Cuál? ¿Ya no os acordáis de eso? Madre mía. El coseno. No, pero gracias por participar. Sí, la tangente. La tangente. La razón trigonométrica que relaciona los catetos es la tangente. Y entonces tengo que decir que la tangente de alfa es igual a ¿qué? Venga. A 4 ¿Sí? partido de 2. Partido de 2, ¿vale? 4 partido por 2, es decir, a 2. Y ahora os tenéis que acordar que si la tangente de un ángulo vosotros sabéis su valor, pues vosotros no sabéis cuál es el ángulo, pero la calculadora sí. ¿Os acordáis lo que utilizábamos para saber cuánto medía este ángulo a partir del valor de la tangente? ¿Cómo lo hacíamos? Lo de la inversa. Con la función inversa. La función inversa de la tangente que valga 2. Y entonces te dice cuál es el ángulo, ¿vale? Para este ángulo vosotros os tenéis que acordar que lo tenéis que escribir en sistema sexagesimal, pero eso en la calculadora es simplemente apretar esta tecla, con lo cual el ángulo es 63 grados, a ver que no lo he mirado, que no lo he... 26 minutos y 6 segundos. Ese sería el ángulo que forma ese vector, ¿vale? Y si vosotros medís ese ángulo, o sea, si cogéis un portaángulos y lo ponéis aquí, pues podéis ver que... A ver, este portaángulos está un poco raro. A ver, voy a ponerlo un momento. Voy a ponerlo con el 0 así. Ahí, ¿vale? Veis que este es el 0, aquí está el 60, pues es 60 y un poco más, ¿vale? No lo voy a hacer más pequeño porque si no ya no lo vamos a ver. Pero bueno, pues eso, 63 grados, ¿vale? Lo que me ha dicho la calculadora, o sea que está bien, ¿vale? Y también lo podemos hacer al revés. Venga, vamos a... Tomamos nota de este ejercicio. ¿Tenéis por ahí un papel? Apuntar.
calcular un vector que su módulo mida 6 centímetros y el ángulo que forma con los ejes sea de 40 grados. Lo voy a hacer mejor, yo creo, aquí, porque lo vais a ver más claro. Un momento. Hago así con letras grandes y así lo veis mejor. Decía, calcular un vector del que sabemos que un momento que lo busque aquí. Calcular un vector del que sabemos que su módulo son 6 centímetros, por ejemplo, ¿vale? Y el ángulo que forma con los ejes de coordenadas, con el eje horizontal, perdón, es, pues por ejemplo, 40 grados. Vale, vamos a calcular un vector que de forma genérica va a tener la forma de su 1 de sus 2. ¿Vale? Si yo supiera cuánto valen las coordenadas de este vector, ¿cómo sacaría yo que su longitud, o sea que su módulo son 6? ¿Qué operación tendría que hacer? Decirme. A ver, vuelvo a lo de antes. Os estoy diciendo lo siguiente. Os estoy preguntando lo siguiente. Un momento. Vale, vamos a ver. Yo os estoy diciendo que tenemos un vector. Por ejemplo, lo voy a dibujar sin ejes de coordenadas. A ver. Así. Que forma un ángulo de 40 grados, ¿vale? O sea, os estoy diciendo, este ángulo de aquí son 40 grados y esto mide 6 centímetros. Y lo que quiero es que a partir de esos datos hacer el problema, el ejercicio a la inversa, hallar cuánto es la primera coordenada de este vector y cuánto es la segunda coordenada de ese vector, es decir, cuánto es de su 1 y cuánto es de su 2, ¿vale? Entonces, si yo conociera de su 1 y de su 2, ¿qué tendría que hacer para saber que su longitud, que su módulo son 6 centímetros? ¿Qué operación tendría que hacer? Antes, ¿no? Lo mismo que Lo antes. mismo que antes, ¿qué es? Tangente. No, la tangente no. Para hacer la longitud es el teorema de Pitágoras. Esto es un triángulo rectángulo y entonces yo tengo que decir que 6 al cuadrado es igual a d sub 1 al cuadrado más d sub 2 al cuadrado, ¿sí o no? Entonces la operación que tendría que hacer utilizando lo de los 6 centímetros es decir, 6 al cuadrado, bueno, pongo ya que 6 al cuadrado es 36, ¿vale? 36. A ver, un momento. Vale, ahora 36 igual a d sub 1 al cuadrado. A ver, d sub 1. A ver, un momento, por si no me va a dejar escribirlo. D sub 1 al cuadrado más d sub 2
al cuadrado. Esa es la operación que tenemos que hacer para saber cuál es el módulo del vector, ¿vale? Y ahora el ángulo. ¿Qué hemos hecho antes para ver cómo hallábamos este ángulo en función de d sub 1 y de d sub 2? Ahora sí. ¿Qué? La tangente. Y decíamos, la tangente de 40 es ¿qué? D sub 2 partido D sub 2 partido por D sub 1, que además es la pendiente. La tangente del ángulo y la pendiente es lo mismo. Entonces, la tangente de 40 es un número que vosotros no conocéis, pero vuestra calculadora sí. Con lo cual, a partir de la tangente de 40, yo puedo deducir o puedo despejar fácilmente que D sub 2 es igual a la tangente de 40 por D sub 1. Es decir, paso el D sub 1 multiplicando al otro lado. ¿Vale? Cuando yo sé que, como acabo de decir, D sub 2 es igual a la tangente de 40 por D sub 1, yo esto lo puedo sustituir en la fórmula anterior y ya puedo despejar cuánto vale D sub 2, perdón, D sub 1. Es decir, yo ahora en esta fórmula, como D sub 2 es igual a esto, pues en esta fórmula yo D sub 2 lo sustituyo por eso. Tangente de 40 por D sub 1. Es decir, D sub 1 al cuadrado más tangente de 40 también al cuadrado por D sub 1 al cuadrado. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto vale D sub 1? Perdón, de esta fórmula, no, perdón, que todavía no hemos llegado a despejar D sub 1. De esta fórmula tendríamos que, yo voy a hacer con la calculadora que todo esto de aquí, si saco factor común D sub 1 al cuadrado, me quedaría D sub 1 por, entre paréntesis, 1 Fijaos, ¿cómo he llegado a esto de aquí? Yo aquí he sacado factor común D sub 1 cuadrado y D sub 1 cuadrado, y entonces al sacar factor común tengo 1 más tangente de 40 al cuadrado, ¿vale? Y eso ya lo puedo calcular, lo puedo hacer con la calculadora. 1 más tangente de 40 al cuadrado. A ver, no, así no. Voy a hacer mejor primero tangente de 40. Elevo al cuadrado y le sumo 1, que así no me equivoco, ¿vale? Y esto me da que es, a ver, 1,704. por D sub 1 al cuadrado, ¿vale? Despejando de aquí, este 1,704 lo paso al otro lado y lo paso dividiendo. Sí, 21,127. Con lo cual, en la calculadora hago 36 dividido entre la respuesta anterior, 21,126, efectivamente. ¿Vale? Y para despejar de aquí D sub 1, pues ahora lo único que me queda por hacer es la raíz cuadrada de este resultado que me ha dado ahí, ¿vale? D sub 1, o sea, sí, D sub 1 es 4,596. D sub 1 4,596 hemos dicho, ¿no? Sí, 596. Sí. ¿Vale? Y una vez que tengo el valor de la primera coordenada del vector, pues claro, hacer la segunda coordenada es muy sencillo, porque aquí hemos dicho que la segunda coordenada era D sub 1 por la tangente de 40, con lo cual D sub 2
lo único que tengo que hacer es esta cifra que tengo aquí, multiplicarla por la tangente de 40 y me queda el valor de d sub 2, 3,857 en este caso. Entonces, utilizando lo que hemos visto del módulo y lo que hemos visto del ángulo de un vector, yo puedo hacer un vector que tenga la longitud que a mí me dé la gana y el ángulo que yo quiera, ¿vale? Sí, y como veis, aunque al principio, bueno, por temas de subíndices, como ponemos d sub 1, d sub 2, etcétera, esto parece un poco complicado. Bueno, en realidad es muy fácil, porque las operaciones, lo primero, las hace toda la calculadora, y lo segundo, que es muy fácil de despejar, ¿vale? Y además siempre va a ser así. Siempre la relación entre las coordenadas del vector siempre nos la va a dar la tangente del ángulo, ¿vale? Ya hemos dicho que la tangente del ángulo es la pendiente, ¿vale? Y creo que poco más, porque esta ya estaba. Y mañana es cuando veis profe, lo de la distancia. Un momento, la distancia entre dos puntos y poco más. Dime. pero profe, el ejercicio que acabamos de hacer, ¿Sí? teniendo d sub 2 y d sub 1 ¿Sí? y sabiendo 6 y lo de los 40 grados, ¿Sí? podemos también hacer otra de las fórmulas del seno y coseno, ¿no? ¿O no? No se podría hacer. No, porque en este caso, como tú, lo que estamos buscando son bueno, con sí, con la del seno y el coseno, sí, a ver, en este caso, bueno, claro, sí, es verdad, directamente podéis haber hecho el seno y el coseno también, sí. Al final bueno, evidentemente va a salir lo mismo, pero que al final tenéis que practicar. Sí, pero es verdad, llevas razón. Podéis haber utilizado. Vale, es que ya sé lo que pasa. Es que he mezclado dos ejercicios. Vale, pero sí, efectivamente. ¿Quién es el que me lo ha dicho? Yo. Es que ya, pero es que no os veo. Estoy compartiendo mi pantalla. ¿Quién es yo? Joel, vale, pues sí, Joel, efectivamente. En este caso hubiera sido más rápido hacer el seno y el coseno para sacar directamente de sub 1 y de sub 2, ¿vale? En este caso sí, porque además es que es exactamente lo mismo que hacíamos cuando resolvíamos los triángulos, efectivamente. Hay otro tipo de ejercicios en los cuales esto, bueno, pero nada, es igual, sí, efectivamente. En este caso también lo podéis haber hecho así, haciendo, pues por ejemplo en este caso, diciendo que el coseno de 40 es d sub 1 partido por 6, despejéis d sub 1, que es 6 por el coseno de 40, y el seno de 40 es d sub 2 partido por 6, y podéis hacer podéis hacer en este caso directamente las coordenadas. Os decía que es que he mezclado dos ejercicios por hacerlo un poco más rápido, porque el ejercicio en realidad más complejo, el que han decidido este año que no veamos, porque así las cosas a distancia son un poco difíciles, es el siguiente. Por ejemplo, mirad, imaginar que os damos un vector como este, que como coincide de manera exacta con la cuadrícula, podemos ver que es el vector es el vector 3, 2, ¿vale? Y os decimos hacer un vector paralelo a este que mida, no sé, 8 centímetros, ¿vale? Entonces, en ese caso sí que tenéis que hacer algo parecido a lo que hemos hecho ahora. De todas formas, es un ejercicio bastante sencillo, ¿vale? Bueno, entonces, en resumen, que os quedéis con que efectivamente la tangente del ángulo es la pendiente de la recta, ¿vale? La tangente de este ángulo. Siempre el ángulo se toma con respecto al sentido positivo del eje horizontal. Y nada, y esa es la relación entre las coordenadas del vector, el ángulo y el módulo, ¿vale? Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Oye, la gente que entra y se silencia y no participa y no dice nada y demás, ¿es por hacer acto de presencia solamente? O yo esta semana, como habéis visto, y la semana pasada ya como habéis visto, he empezado a dedicar más tiempo a mirar vuestros ejercicios, y hay algunos que, bueno, no sé si os estáis quizá intentando pues por así decirlo, aprovechar de esta situación, pero vamos, que el curso esté discurriendo así por las causas que todos sabemos, no significa que estas cosas que estamos viendo nos vayan a hacer falta para los próximos años. Entonces yo creo que deberíais empezar a poner un poquito más de interés
estoy hablando en general y a lo mejor me está escuchando la gente que menos necesita oír esto. Pero vamos, que pongáis interés, porque creo que muchos de vosotros estáis no lo estáis haciendo y os estáis aprovechando un poco de esta situación. Así es que vosotros mismos. Luego supongo que se solucionará todo con decir el año que viene no lo hemos visto, no lo hemos dado y no me lo han explicado. Pero bueno, eso ya es cuestión vuestra. ¿Tenéis alguna pregunta más? Ah, bueno, alguna pregunta más no, porque no me habéis hecho ninguna. ¿Alguna pregunta en general? ¿No? Bueno, pues... No, Pues nada, yo no. dime. No, yo no tengo. Pues nada, pues yo por mi parte, si no me preguntáis nada, poco más. Pues eso, que espero que sigáis todos bien y si no tenéis nada más, pues nos vemos la semana que viene. ¿Vale? Profe, ¿Sí? ¿qué dice Nico que se va a ver examen? Pues no lo sé, lo tenemos que decidir. Exámenes evidentemente va a haber. No sé cuándo, pero exámenes va a haber, claro. Y no van a ser exámenes... o sea, a ver, de momento lo que estamos haciendo son una especie de pruebas online más o menos para saber cómo vais haciendo las cosas, de las que por cierto hay muchísima gente que no las está haciendo. O sea, en concreto de vuestra clase, ayer que estuve corrigiendo los que me habéis enviado, falta todavía gente por hacer algunos de el control de geometría, por ejemplo, pero bueno, entonces ya os iremos avisando con tiempo, ¿vale? Ahora mismo está ya toda la programación hecha hasta el puente de mayo, que es la semana que viene. Hasta ese puente en principio no va a haber ningún examen, y a partir de ahí pues ya veremos, ¿vale? Ya os iremos avisando con tiempo, ¿vale? Vale. Bueno, pues nada, pues que vaya todo bien y que sigáis todos bien, ¿vale? Venga, un saludo. Igualmente. Vale.